presento para la enorme mayoría que no me debe conocer. Me llamo Francisco Sánchez, soy diputado nacional por la provincia de Neuquén, a partir de 10 de diciembre del año pasado. Y una de las motivaciones que tengo de participar en política tiene que ver con la defensa de los valores tradicionales de mi patria y, por supuesto, la defensa de la familia, que es uno de ellos. Y una de las agendas más importantes que tenemos en este momento en Argentina y en América, y diría en el mundo occidental también, es la lucha contra los promotores del aborto, la ideología de género, y una agenda que es absolutamente contraria a los principios que tenemos nosotros como tradición cultural. Entonces, entendiendo esto, es que junto a muchos diputados, pero no solamente diputados, sino diversos sectores, es que estamos trabajando alertas ante la posibilidad de que se trate próximamente en el Congreso de la Nación Argentina, nuevamente, como se trató en el año 2018, una ley que libere el aborto, que lo despenalice, pero que por otra parte lo promocione, que dé rienda suelta, y que en todo caso dé unos pasos más adelante. Aquí en Argentina, si bien no es legal el aborto, de alguna manera se ha legalizado a través de un fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia, que fue adoptado y se promociona de los gobiernos provinciales el aborto libre y gratuito, como si fuera un derecho. Lamentablemente, esa es la instancia en la que estamos en Argentina. Entiendo que tendremos que hacer un gran esfuerzo, no solamente para impedir que avance la ley que habilitaría el aborto libre, como pretenden muchos sectores, diversos sectores, que seguramente Agustín Ara lo va a mencionar en su exposición, sino que, bien, yo creo que hay que dar pasos para romper con el avance que ya han tenido hasta ahora, que es un avance que es metódico y que no va a terminar, si habilitan el aborto, si lo ganan en el Congreso, no va a terminar en esto. Ellos van a seguir avanzando porque su agenda es una agenda que excede, y está dentro de esa agenda del aborto, pero excede el aborto, no es solamente esa la agenda, es una agenda de revolución cultural, es la revolución cultural que pretende la izquierda, el progresismo y algunos sectores supranacionales. Y bueno, como decía, Agustín se ha tomado el trabajo de hacer una presentación, por eso quería hacerla por Zoom. Así que si logramos que Agustín pueda tener la posibilidad, sí, estás ahí, Agustín, ¿no? Sí, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho. Imagino que todos también. Veo varios moviendo la cabeza. Bueno, excelente. Antes que nada, muchísimas gracias por haber pensado en mí para dar esta charla, conferencia. En verdad es el esquema de una conferencia. Es raro, sin embargo, dar una conferencia a través de Zoom. Efectivamente, yo no sé nada de temas técnicos ni tecnológicos tampoco, solamente sé que desde Zoom me permite compartir una presentación, y como lo que tengo para compartir hoy son muchísimos datos, lo que yo quería es que la gente pudiera ver mi pantalla, porque ahí van a estar todos los datos. Hemos tenido estos problemas técnicos, no pasa nada, ahí nuestro amigo Alex ha arreglado todo a toda velocidad, gracias también a la asistencia de Segundo. Lo que voy a pedir a la gente es que corten sus cámaras, porque si no el sistema sí que se satura. Abajo hay una opción para apagar la cámara, entonces no nos consume tanta memoria. Buenísimo. Francisco, yo creo que te perdí, no te estoy viendo. No sé si la gente lo está viendo a... Francisco, vos Sí. estás ahí, ¿cierto? Sí, yo estoy acá, sí.
Perfecto, perfecto. Lo que les pedimos a la gente es que apaguen la cámara porque el sistema se colapsa cuando está recibiendo tanta información y la imagen es información. No sé cómo viene ahora la cosa, Francisco, si vos querés que yo arranque ahora mismo o algo más antes. Sí. Hola, hola. No, me gustaría que arranque, sobre todo me gustaría que ya puedas arrancar. Perfecto, perfecto. Buenísimo. Bueno, muy buenas noches entonces a la gente que está conectada desde países donde ya es de noche, como donde estoy yo en España, que son las 11:30 de la noche. Buenas tardes para los que están, por ejemplo, en Argentina, que creo que son las 6:30 de la tarde, ¿no? Esta es una conferencia inédita, gracias por haberse conectado, los que pudieron entrar a través de Zoom y los que han podido entrar a través de YouTube. Si quieren, pueden invitar a otra gente a ingresar con el link de YouTube que yo lo acabo de subir en mis redes sociales. Si esto se llegara a cortar, te pido, Alex, por favor, que me avises por mensaje si yo me quedo congelado, porque yo veo que Francisco se queda congelado, entonces no sé si es mi computadora o es mi conexión o si es la suya. Ahí te veo que estás asintiendo, entonces entiendo de que se me está escuchando bien. Muy bien. Yo hoy quisiera hablar sobre el tema aborto desde un enfoque, digamos, sociales. No lo he tratado anteriormente. Mucha gente ha podido acceder, por ejemplo, al video. Bueno, antes que arrancar con esto, cosas que se pasan por los problemas técnicos. Mil gracias, Francisco, por considerarme para dar esta charla y gracias por representar en la Cámara Baja al pueblo pro vida. Yo sé de tu compromiso con la vida, te conozco desde antes de que llegaras ahí, sé que siempre respondiste a valores muy claros, de hecho hemos hablado de esto anteriormente, antes de las elecciones últimas, y vos siempre me has dicho, yo quiero llevar la derecha a la política, la derecha de verdad, y quiero llevar valores claros a la política. Si los puedo llevar, voy a estar en política. Si no, me encontraré haciendo otra cosa. Así que ha llegado, tenemos una voz en el Congreso que es pro vida y realmente para mí es un honor que me hayas invitado a poder dar esta charla. Ahora sí, ¿cuál es el enfoque que yo le quiero dar a esto? Yo he sacado algunos videos hablando sobre el tema aborto, algunas cosas relativas al tema negocio. He hablado mucho sobre las mentiras que tienen que ver con las estadísticas. Ustedes se acordarán, por ejemplo, los que han seguido algo de todo esto, que mientras en Argentina se decía que morían miles de mujeres todos los años por abortos clandestinos, cuando íbamos, sin embargo, a los datos oficiales del Estado, reconocidos además como datos fiables por la OMS, encontrábamos, por ejemplo, que en el último reporte aparecían 19 casos de mujeres que han muerto en el marco de abortos inducidos. Y uno dice, bueno, 19 mujeres frente a, por ejemplo, 34.253 muertes femeninas por enfermedades vinculadas con enfermedades respiratorias. Que dicho sea de paso es una variable muy interesante porque se supone que el coronavirus a donde ataca justamente sería al sistema respiratorio sobre todas las cosas. Entonces, cuando vemos esta falta de proporción entre, por ejemplo, lo que gasta el Estado argentino en comprar estas pastillas abortivas como misoprostol, por ejemplo, frente a un problema real como el que se tiene ahora, donde supuestamente el sistema de salud no da abasto, donde los respiradores no van a alcanzar, y nos dice, bueno, acá hay un problema de cifras que se están manejando mal y la gente no está bien informada. Último dato que tiene oficialmente el Estado argentino, repito, son 19 mujeres muertas en el año 2017 por la práctica del aborto clandestino. ¿Okay? No son miles, no son cientos de miles, no son 50 por minuto, como supo decir Florencia de la B en una entrevista que replicó después Clarín y toda la farándula. No, esos datos, ok, están mal. Y hay gente que puede decir, bueno, pero si son prácticas clandestinas, no se sabe bien cuántas son en total. Y yo diría, el margen de error en verdad es muy bajo, porque cuando una mujer
muere en circunstancias como esa, hay peritos forenses que van a investigar de qué se trató esa muerte, ¿ok? Entonces, no es tan fácil como que una mujer se muere por un aborto clandestino y nadie se entera. Eso no funciona así, por eso insisto, la OMS, de la cual yo no confío, pero bueno, se supone que los progres confían y ponen las manos en el fuego, la OMS ha reconocido los datos argentinos en materia de salud como datos muy fiables. Dicho esto, yo no me voy a meter en ese tema. O sea, no vamos a hablar hoy de las estadísticas, no vamos a hablar de cómo nos han engañado con los números, no vamos a hablar de todos esos temas que en todo caso pueden ir al video que yo supe hacer sobre las 15 mentiras del aborto y ahí van a encontrar todos estos datos. Hoy a mí me gustaría darle a esta charla un tono geopolítico. Es decir, ¿por qué importa tanto el aborto? Esa va a ser la gran pregunta de hoy. ¿Por qué estamos desesperados por legalizar el aborto? ¿Por qué el aborto es una política pública que parece ser urgente? ¿Por qué el aborto ni siquiera cesa como demanda política en un mundo paralizado por una pandemia? ¿Por qué la ONU, por ejemplo, en la situación pandémica actual, sin embargo, dice, ok, vamos a suspender un montón de asistencia médica de distintos campos y campos y subcampos de las ciencias médicas, pero no podemos suspender los abortos? Los abortos son una práctica esencial para la salud pública. Y uno dice, pero ¿de dónde sale todo esto? Si el embarazo no es una enfermedad. Y si además, cuando vamos a los datos duros, encontramos que no es una urgencia sanitaria el tema de las muertes por aborto. Repito por enésima vez, 19 mujeres muertas según el último dato del Estado argentino, es una tragedia, porque toda muerte es una tragedia, pero no es un problema de salud pública. 19 casos no son un problema de salud pública. Entonces, otra vez, ¿por qué tanta desesperación con el tema aborto? ¿Por qué estamos tan desesperados? A eso voy a tratar de responder hoy con esta conferencia. Voy a compartir ahora la pantalla, así ustedes pueden ir siguiendo paso a paso todo esto. Alex, ¿se me está escuchando bien? Bien, eso, haceme alguna seña si algo malo pasa. Aborto y biopolítica. ¿Qué es la biopolítica? La biopolítica es un término, un concepto típico de los progres, porque viene de uno de los grandes padres de la nueva izquierda, que fue Foucault. La biopolítica sería la política sobre la vida, sobre los procesos biológicos. A partir del siglo XVIII, hacia fines del siglo XVIII, dice Foucault, los estados asumen un biopoder, una biopolítica para controlar a las masas en términos de la demografía, la natalidad, la higiene pública, la sanidad, la morbilidad, todas estas variables agregadas, estas variables de tipo estadísticas que hacen a los procesos biológicos, Foucault lo llamó biopolítica. El aborto es una forma de biopolítica y eso es lo que yo voy a tratar de mostrar hoy. Es decir, hay un poder político, no solamente estatal, sino sobre todo supraestatal, supranacional, que está utilizando el aborto en clave biopolítica para manejar variables estadísticas vitales de los pueblos como la propia natalidad y la demografía. Lo vamos a ver cuidadosamente esto y para eso vamos a hablar un poquito de esto. Planned Parenthood. Ustedes están viendo en pantalla el logo no de la Planned Parenthood en su versión internacional, es decir, no de la famosa IPPF, sino de la PPFA, la Planned Parenthood Federation of America, es decir, la Planned Parenthood original, la Planned Parenthood que nació antes que la famosa IPPF, que en todo caso es una suerte de globalización de este modelo. Este modelo aparece en los Estados Unidos, aparece fundado por esta señora, Margaret Sanger, una feminista muy reconocida por el movimiento feminista y reivindicada por el movimiento feminista hoy, que en el año 1916 fundó la primera clínica de control natal en los Estados Unidos. ¿Okay? Se llamaba de esa forma, Clínica de Control Natal. Pocos años más tarde, en 1921, la misma Margaret Sanger fundó la American Birth Control League, o sea, la Liga Americana de Control Natal. Fíjense las palabras, es interesante porque esto es previo, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, donde ya el tema eugenésico va a tomar un color nazi
que no va a ser una buena propaganda. Pero en ese momento estas palabras se podían pronunciar a viva voz sin generar ninguna imagen negativa, porque control natal, en definitiva, era una forma de decir eugenesia, y eugenesia todavía no estaba visto mal, porque todavía no habíamos tenido el nazismo y sus políticas eugenésicas para vincularlos con eso. En el año 1941 ya estamos en la Segunda Guerra Mundial, y la Liga Americana de Control Natal cambia su nombre a un nombre que hoy podemos decir es un nombre políticamente correcto, que viene a ser la PPFA, la Planned Parenthood Federation of America, o sea, la Federación de Planificación Familiar de América. Planificación familiar es el nuevo eufemismo que va a reemplazar aquello de control natal. Suena mucho más simpático, incluso en un momento de Segunda Guerra Mundial, donde todos estamos mirando a ver qué son estos monstruos nazis que están llevando adelante procesos eugenésicos y políticas eugenésicas. En el año 1952, la famosa PPFA se constituye en el modelo de la IPPF, que nace en ese año en India. Esto es muy importante. Nace en India lo que hoy conocemos como IPPF, la International Planned Parenthood Federation, o sea, la Federación Internacional de Planificación Familiar. No es una coincidencia que haya nacido en un país superpoblado como India. ¿Por qué lo han hecho nacer en India? Bueno, evidentemente, India es un país que representa un problema de tipo natal y de la cantidad de gente que uno puede encontrar allí. Nace entonces la famosa IPPF, de la cual ya vamos a decir más cosas. Estoy haciendo un recorrido histórico para que ustedes vean que esto no es nuevo. Quien piense que esto es nuevo y nació con el pañuelito verde, que esgrimen en clave revolucionaria todas estas adolescentes confundidas y muy bien reventadas de la cabeza por todo este sistema, bueno, se equivoca. Esto tiene una larga historia atrás. ¿Qué pensaba Margaret Sanger? Afortunadamente contamos con algunos de sus escritos. Yo traje alguna cita de ella para que ustedes vean cuál es el pensamiento detrás de la PPFA. Dice Margaret Sanger en uno de estos escritos: el control de la natalidad es nada más ni nada menos que una ayuda para aligerar en algo el problema de los menos aptos y evitar su descendencia. Si hemos de hacer progresos raciales, este avance para la mujer debe preceder a la maternidad de cada una de ellas. Entonces, y solo entonces, puede que la madre deje de ser una incubadora. ¿Les suena esta palabra? Digo, es interesante porque todos pensamos que, no sé, que se la inventó Malena Pichot. No. Esto es un discurso bastante viejo en verdad. Acuérdense de la época que estábamos hablando, la primera mitad del siglo XX. ¿Okay? Entonces, y solo entonces, puede que la madre deje de ser una incubadora y se convierta en una madre de hecho. Entonces, solo ella podría transmitir a sus hijos e hijas las cualidades que hacen fuertes a los individuos y de manera colectiva una mejor raza. Lo siento mucho, feminista, la PPFA y la IPPF tienen un origen directamente ligado a la ideología racista. Y en tiempos en donde estamos viendo a Estados Unidos prácticamente al borde de una guerra civil por temas racistas, a mí me parece interesante preguntar, ¿dónde están los amigos de Black Lives Matters, ¿no? ¿Dónde está Black Lives Matters ahora hablando sobre la PPFA, por ejemplo, siendo que la PPFA lleva adelante en proporción mucha mayor cantidad de abortos a las comunidades negras que a las comunidades blancas y a las comunidades hispanas que a las comunidades blancas? Interesante pregunta justo en un momento en donde la lucha racial de alguna forma vuelve a tener auge. Más niños de los capacitados, menos de los incapacitados. Esta es una frase célebre de Margaret Sanger que tiene arraigo en toda esta ideología eugenésica del mejoramiento de la especie humana y de algunas razas en particular a través del control de la natalidad. Que tengan menos niños los incapacitados y que tengan más niños los capacitados. ¿Quién fue el que puso dinero para que esto se generara a nivel internacional? Es decir, esto que existía en Estados Unidos, que era la PPFA, se extendiera como IPPF. Lo puso John Rockefeller III. Es decir,
miembro de una de las familias más poderosas del mundo. Una familia que tiene, por ejemplo, la famosísima Rockefeller Foundation, que está financiando desde entonces y hasta la fecha este tipo de grupos. No solamente ha estado detrás del financiamiento de la fundación de la famosa IPPF, sino que además ha fundado también el Consejo de Población. Vamos prestando atención a las palabras. El Consejo de Población, cuyo primer presidente fue nada menos que Frederick Osborne, uno de los fundadores de la Sociedad de Eugenesia Americana y ex secretario del Instituto Galton, que antes se llamaba Sociedad Eugenésica con asiento en Londres. Frederick Osborne tiene escritos, por ejemplo, en donde reivindica la ley para la prevención de la descendencia de enfermedades hereditarias, o sea, la famosa ley eugenésica nazi, a cual Osborne la calificó como el experimento más emocionante que jamás se haya intentado. Esto sigue operando hasta el día de hoy. Esto es el Consejo de Población. Este es el Consejo de Población y sus publicaciones, los estudios sobre la planificación familiar. Si ustedes ven mi mouse, Alex, ¿se ve el mouse? ¿Estoy haciendo un círculo en pantalla o no se ve? ¿No? Ok, bueno. Fíjense en donde dice 2016. Es decir, este es un documento muy nuevo y vamos leyendo juntos el índice. Fíjense los países. Estamos hablando de Jordán, Lagos, el norte de Ghana, Malawi. Vamos a ver, tenemos abajo data sobre Kenia, data sobre Bangladesh, ¿ok? Ustedes vayan pensando en esos países. Vamos a ver algunos números más. 2010, vamos a encontrar, por ejemplo, a Zambia, la zona del subsahara africano, encontramos la zona rural de China, Ghana, Uganda, Liberia, Jordán. Vamos a ver un número anterior todavía, año 2005. ¿Cuáles son los países? Tenemos Pakistán, tenemos el norte de Ghana, tenemos Brasil, Indonesia. Vamos a otros, estos son los mismos, perdón, que había puesto recién. ¿Cuál es el hilo conductor entre estos países? Digo, ustedes pueden buscar estas publicaciones, están todas disponibles en internet, y pueden revisar todos estos índices. Van a encontrar siempre estudios sobre la planificación familiar, es decir, sobre el control natal, en países del tercer mundo, en lo que llamamos países subdesarrollados. Siempre el foco está puesto en esos países y todos los esfuerzos se dirigen a ellos. Lyndon Johnson, uno de los presidentes de Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX, si mal no recuerdo. $5 invertidos en control natal equivalen a $100 invertidos en crecimiento económico. Esto está citado, ¿saben dónde? Esto yo lo saqué de las venas abiertas de América Latina. El manual progre por antonomasia. El libro de cabecera de todos los progres de América Latina es este. El famosísimo libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Nos trae, por ejemplo, esto. Esto fue escrito hace bastante. Este libro fue escrito, si mal no recuerdo, en la década del 80. Es decir, esto ya no se repite hoy. Hoy los progres son cómplices de esto. En ese momento, por lo menos, los zurdos, los comunistas, decían, che, fíjate esto que está diciendo Johnson, $5 invertidos en control natal equivalen a $100 invertidos en hacer crecer a estos países pobres. Mejor no los ayudemos a que crezcan, porque es mejor a que decrezcan en términos de la población que tienen. Eso es básicamente lo que está diciendo Johnson. Hoy nadie recuerda, lamentablemente, esta cita, por más que está sacada, insisto, del famoso libro de Galeano. 1967, Gran Bretaña legaliza el aborto. Nos vamos a ir acercando poco a poco hasta hoy. Empezamos, ¿se acuerdan? En el año 1919. Nos estamos acercando a hoy. Ese mismo año, 1967, se crea el Fondo de las Naciones Unidas para Actividades en Población. Es decir, la ONU se arroga un papel para dirigir los asuntos de las poblaciones.
en términos de lo que hemos dicho es biopolítica. En el año 1968, o sea, al día siguiente, Robert McNamara asume la presidencia del Banco Mundial y allí dice lo siguiente: el rápido crecimiento demográfico es una de las mayores barreras que obstaculizan el crecimiento económico y el bienestar social de nuestros Estados miembros. Por lo tanto, una política económica pasa a ser una política natal. Controlar la natalidad en estos países es importante para impulsarlos económicamente. En Teherán, ese mismo año, se lleva adelante una conferencia internacional de los derechos humanos donde ya aparece por primera vez esto que hoy se repite como un lugar común y todos dicen, es un derecho humano interrumpir el embarazo, como dicen actualmente a través de los grandes medios de comunicación. Esto aparece en el año 1968 en la forma de escoger el número y el espaciamiento de hijos. Todavía no se animaban a tanto, lo ponían de esta forma, pero escoger el número y espaciamiento de hijos, ¿qué pasa si el hijo ya está en camino? Bueno, si es mi derecho humano, entonces puedo reventar a este ser humano en gestación porque es mi derecho humano. Esto empieza, fíjense, muchos años atrás. 1969. Estos son los años calientes, por eso me detengo mucho en estos años. Se lleva adelante una conferencia muy importante que tiene el título que ustedes ven en la pantalla sobre la población mundial, que involucra a las naciones. En pantalla pueden encontrar los reportes de esta vieja conferencia del 69, donde todo esto empieza a perfilarse y básicamente le piden a la ONU, ustedes intervengan biopolíticamente para manejar la demografía de los países. 1970. Richard Nixon. Ustedes siempre van a ver las fuentes en la pantalla. Acá no van a ver fuentes porque están en esta. Las junté todas en esta pantalla que sigue. Pero ya vamos a llegar en todo caso a la fuente, se los adelanto por si piensan de que esto no tiene ninguna fuente atrás. Están todas las fuentes siempre puestas. 1970, dice Richard Nixon. Entonces, presidente de los Estados Unidos, ¿ok? El presidente de los Estados Unidos, Nixon, dice: estoy muy impresionado por el alcance y el empuje del reciente informe del panel de la Asociación de Naciones Unidas presidido por John Rockefeller III. ¿A qué panel se está refiriendo? A este que mencionamos recién, que ustedes lo pueden encontrar en documentos oficiales a través de Google, ¿ok? Le pedí, dice Nixon, al secretario, guarda Alex que hay alguien que está rayando la pantalla, ¿eh? Le pedí al secretario de Estado y al administrador de la Agencia para el Desarrollo Internacional, la famosa AID, dar alta prioridad a la planificación familiar y de población, 1970. Similarmente, le estoy pidiendo a los secretarios de Comercio y Salud, Educación y Bienestar y a los directores de Cuerpos de Paz y de la Agencia de Información de los Estados Unidos que presten mucha atención al asunto de la población cuando planean operaciones en el extranjero. A partir de ahora, para Estados Unidos va a ser vital el tema de la población desde estos momentos que estamos revisando históricamente ahora. Sigue Nixon. Naciones Unidas, sus agencias especializadas y otros cuerpos internacionales deben tomar el liderazgo respondiendo al crecimiento de la población mundial. Les cuento algo, acá está la cita, la tienen abajo de ese mismo texto, y es una cita oficial que pertenece a las páginas oficiales del Estado norteamericano, ¿ok? Entonces, a partir de esto, como medida política, Nixon funda la Comisión sobre el Crecimiento Demográfico y el Futuro de Norteamérica. Adivinen a quién pone al frente como presidente de este organismo. Obviamente a John Rockefeller III. 1973, 3 años más tarde, nada más que 3 años más tarde. Roe versus Wade. Sabemos qué es Roe versus Wade. La legalización, a través de un fallo, digamos, en los Estados Unidos, del aborto. El aborto es una práctica legal a partir de este año, a partir de este fallo que después se mostró que había sido un montaje, que el caso era falso y uno de los protagonistas comentó que había sido una puesta en escena. No me voy a meter ahora con eso. Año 1974. Se da la primera conferencia internacional de la ONU sobre la población y el desarrollo,
¿Dónde se da? Se da en Teherán. De esto participaron 135 gobiernos y 14 agencias de la ONU. John Rockefeller III fue una de las grandes estrellas, ¿no? Dio una conferencia, habló frente a la prensa, dijo lo siguiente: la planificación de la población ha de ser una parte fundamental de cualquier programa de desarrollo moderno, tal como lo reconocen y lo aceptan los líderes de las naciones. Mentira, esto fue un gran fracaso. 1974 en Teherán, los planes, que hoy diríamos globalistas, de controlar la natalidad de los pueblos, fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque los países del tercer mundo acusaron de imperialismo cultural y demográfico a estos intentos. ¿Se dieron cuenta? ¿Saben quién tuvo protagonismo en esta lucha? Argentina, por ejemplo. México, por ejemplo. Países de Hispanoamérica, por ejemplo, que se levantaron contra la ONU en ese momento y dijeron: esto es control natal, esto es inadmisible, esto es una política de intervención a nuestras soberanías. Entonces esto fracasó. Sin embargo, siguió avanzando en los países ricos. En el año 1975 tenemos otro fallo, que es Planned Parenthood versus Fitzpatrick, que es un fallo que habilita el aborto en menores de edad. ¿Okay? En Estados Unidos, en el año 1975, se habilita aborto en menores de edad. En el año 1974, después de este fracaso, que fue esta conferencia internacional de la ONU, aparece este informe, el famoso informe Kissinger, mejor conocido como Memo 200, un informe de Kissinger que tiene 3 destinatarios: Nixon, el jefe de la AID, que ya habíamos dicho, que era la AID, la Agencia de Ayuda Internacional de Estados Unidos, es decir, la agencia a través de la cual Estados Unidos básicamente compra políticas públicas de otros países. Acá te doy dinero, vos haces esta política pública. Y al jefe de la CIA, ¿ok? A estos 3 fue este informe reservado del año 1974, que yo no es que lo tengo porque yo sea una espía o alguna estupidez o porque yo me lo haya inventado y les esté vendiendo un cuento. Este informe se desclasificó, si mal no recuerdo, alrededor de los 90, ¿ok? Y ya es parte de los documentos oficiales que están en Internet, que son parte de los sitios oficiales de los Estados Unidos. Todos ustedes pueden leer hoy este informe. No es un secreto para nadie. Sin embargo, nadie lo habla porque tiene que mantenerse en secreto. Vamos a ver algunas cositas. Es un informe muy largo. Este informe básicamente le está diciendo a Nixon lo siguiente: el ritmo en que crece la población mundial y sobre todo en los países más pobres representa un peligro para los países ricos por 3 motivos. Número 1, consumo de recursos naturales que son por definición limitados. Número 2, asuntos de polución y de contaminación, el famoso ecologismo, que hoy también podríamos llamar ecofeminismo. Estábamos leyendo un poco de esto que parece teoría de la conspiración, pero les digo, ustedes mismos pueden ingresar tranquilamente a este informe, incluso en sitios oficiales de Estados Unidos. La política de población se convierte en relevante para el suministro de recursos y para los intereses económicos de los Estados Unidos. La necesidad de programas a gran escala de información, educación y persuasión dirigida a disminuir la fertilidad, por ejemplo. Llama a impactar sobre los líderes de muchos gobiernos, especialmente en África y algunos países de Latinoamérica. ¿Se acuerdan cuando veíamos, por ejemplo, dónde hacía sus estudios el Consejo de Población? Riesgo. El informe dice, ok, acá hay un riesgo con todo esto. No nos olvidemos que hace algunos meses veníamos del gran fracaso que fue esa primera reunión de la ONU, donde fracasaron. Entonces este tipo acá dice, fíjense, el riesgo es este, ya lo hemos vivido. El riesgo es que algunos líderes de países menos desarrollados vean las presiones de los países desarrollados en el área de planificación familiar como una forma de imperialismo económico o racial. Esto puede crear una contrarreacción seria. ¿Cómo evitarlo? Esta parte es muy importante porque ya vamos a ver cómo han implementado todo esto. Dice Kissinger, es importante tanto en el estilo como en la sustancia evitar
la evidencia de coerción. O sea, no es evitar la coerción, no, es evitar la evidencia de coerción. Vamos a coercionarlos, pero no tenemos que dejar rastros. Tenemos que persuadirlos. Dice, afirmando repetidamente que tal apoyo a estos países pobres deriva de una preocupación con respecto a, dos puntos, el derecho de la pareja individual de determinar libremente y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y a tener información, educación y los medios para lograrlo. O sea, una nebulosa. Acá no dice, por ejemplo, anticonceptivos. No. Acá dice, vos tenés el derecho humano, que ya lo habían proclamado anteriormente en Teherán, de escoger cuántos hijos vas a tener. Y si ese hijo ya está en camino bueno, es tu derecho. Vos podés masacrar dentro del vientre ese ser humano en gestación porque es tu derecho. Básicamente es lo que hoy se acepta de forma acrítica. Vamos a ver por qué no me está dejando. Ahora sí. ¿Qué ocurre? En 1975 hay otro presidente de Estados Unidos que fue Gerald Ford, que es el que termina emitiendo otro memo que adopta las sugerencias del memo de Kissinger. Y dice Ford lo siguiente: el presidente cree que el liderazgo de Estados Unidos es esencial para combatir el crecimiento poblacional y llama a impulsar evaluaciones sobre los esfuerzos de los programas de la AID, de la cual ya hemos dicho que es, como así también sobre los esfuerzos de otros grupos nacionales e internacionales. Subrayo lo internacional, porque acá se está refiriendo directamente a la ONU. Solicitar además la ayuda de otros países desarrollados y recientemente ricos. A mí me llama la atención, realmente. O sea, que una persona de la derecha como yo tenga que estar haciendo una crítica a una política imperial que viene encima desde los Estados Unidos de la década del 70 y recordarle a los zurdos que Galeano ya lo denunció en el famoso Las Venas Abiertas de América Latina, a mí me parece insólito. ¿Estos tipos se olvidaron o se hacen los estúpidos? ¿O son estúpidos? Toda esta es información pública que los zurdos ya la tenían entonces, pero entonces convenía pegarle a Estados Unidos, ahora parece que no. Fíjense cómo esto, acuérdense, estamos en el año 75, nos falta mucho para llegar hasta hoy, Ese mismo año se da la primera conferencia internacional sobre la mujer en México, escogieron México. Bueno, no voy a comentar mucho sobre esto para no hacerlo tan largo. 5 años más tarde, en 1980, la segunda conferencia, y en el 85 la tercera conferencia internacional sobre la mujer. Ustedes pueden ver en pantalla cómo van creciendo la cantidad de estados que forman parte de esto. En el 80 tenías 145, en el 85 ya tenías 157 estados y un plan hacia el 2000. Pero esta conferencia a mí me parece que es vital para lo que estamos hablando ahora, que es la del 94, el Cairo, la Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo. El mismo título que tuvo la de Bucarest, solamente que la de Bucarest fue en el 74. Estos son 20 años más tarde, el 94. Todos ustedes pueden ingresar al informe de esta conferencia de la ONU, buscándolo como aparece en pantalla, ¿ok? Es un documento oficial del cual yo he recortado algunas cosas, es un informe largo, yo he seleccionado algunos párrafos para que ustedes vean por dónde pasa el asunto. Acá tenemos un preámbulo, o sea, el informe empieza directamente así, fíjense ustedes. La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994 se celebra en un momento decisivo de la historia de la cooperación internacional. En vista del creciente reconocimiento de la interdependencia de las cuestiones mundiales de población, desarrollo y medio ambiente, nunca ha habido tantas posibilidades de adoptar políticas socioeconómicas y macroeconómicas adecuadas para promover en todos los países el crecimiento económico sostenido en el marco del desarrollo sostenible y movilizar recursos humanos y financieros a fin de resolver problemas mundiales. Esto suena fantástico, ¿no? Todos queremos ser más ricos, bárbaro. Ahora, fíjense cómo sigue. Nunca antes ha tenido la comunidad mundial a su disposición tantos recursos, tantos conocimientos y tecnologías tan poderosas con los que fomentar el desarrollo sostenible y el crecimiento económico, si se encausan de forma idónea.
Ahora bien, la utilización eficaz de los recursos, los conocimientos y las tecnologías se ven condicionadas por obstáculos económicos y políticos a nivel nacional e internacional. Por consiguiente, pese a que hace ya tiempo que se dispone de amplios recursos, su utilización para lograr un desarrollo socialmente equitativo y ecológicamente racional se ha visto seriamente limitado. Entonces, podemos ser todos muy felices, muy ricos, vivir la vida a pleno, pero hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Acá está. En todo el mundo, muchos de los recursos básicos de que dependerán las generaciones futuras para su supervivencia y su bienestar se están agotando. ¿Se acuerdan del informe Kissinger, 1974? Esto es 20 años más tarde. Exactamente lo que en ese informe aparecía. Los recursos se están agotando y se intensifica la degradación del medio ambiente. También informe Kissinger. Impulsada por modalidades insostenibles de producción y de consumo, un crecimiento sin precedentes de la población, la persistencia y difusión de la pobreza y las desigualdades sociales y económicas. Hay problemas ecológicos como el del cambio climático mundial. Ustedes pensaban que eso era nuevo también, ¿no? No, 1974, incluso atrás, Kissinger, 1974. Debidos en gran parte a modalidades insostenibles de producción y consumo que agravan las amenazas que pesan sobre el bienestar de las generaciones futuras. Se está llegando a un consenso mundial respecto de la necesidad de que haya más cooperación internacional en materia de población. Entonces hay que hacer mucho más en eso, dice. Actualmente la población mundial se estima en 5.600 millones de personas, dice la ONU en 1994, aunque la tasa de crecimiento tiende a disminuir, en términos absolutos se ha producido, sin embargo, un aumento que actualmente es de más de 86 millones de personas por año. Es probable que la población siga aumentando en más de 86 millones de personas por año hasta el año 2015. Durante los 6 años que quedan, bueno, ahí hace toda una estimación, las variantes a la baja, a la media, a la alta, las estimaciones de cuántas personas en los próximos años van a vivir en el planeta Tierra, etcétera, etcétera, y dice, bueno, las proyecciones son complicadas. Esto hay que regularlo, básicamente, biopolítica. Las medidas. Medidas, por ejemplo, mediante el sistema de atención primaria de salud, todos los países deben esforzarse porque la salud reproductiva esté al alcance de todas las personas de edad apropiada lo antes posible y a más tardar para el año 2015. Para el año 2015 tenemos que tener salud reproductiva. ¿Qué significa? ¿Solamente anticonceptivos? No, por supuesto que hoy significa también aborto, lógicamente. La atención de la salud reproductiva en el contexto de la atención primaria de la salud debería abarcar, entre otras cosas, acá está justamente asesoramiento, información, educación, comunicaciones y servicios en materia de planificación de la familia, planificación familiar. ¿Se acuerdan de dónde venía eso, no? PPFA y PPF. Educación y servicios de atención prenatal, parto sin riesgos, todos estaríamos de acuerdo con eso, obviamente. Y atención después del parto, lógicamente. Dice, en particular para la lactancia materna y la atención de la salud materno-infantil, bla, bla, bla. Interrupción del embarazo. Interrupción del embarazo ya aparece acá como una medida. Ya aparece acá como una medida. Más medidas. Los gobiernos y la comunidad internacional deberían utilizar todos los medios que disponen para apoyar el principio de la libertad de elección en la planificación de la familia. ¿Se acuerdan el informe Kissinger cuando decía cambiemos las palabras, ocultemos la coerción, vendamos derechos? Eso es lo que estaba diciendo ahí Kissinger. Vendamos derechos. Acá modificaron las palabras y les fue mucho mejor que en el 74. Fíjense esto, lo que subrayé con azul. Para el año 2015 deberían tratar de proporcionar acceso universal los países de la ONU a una gama completa de métodos seguros y fiables de planificación de la familia y a servicios conexos de salud reproductiva que no estén legalmente permitidos. Fíjense ustedes, o sea, me importa un cuerno si en tu estado esto no es legal. Todos los países del globo, todos los países de Naciones Unidas, o sea, del globo prácticamente,
Para el año 2015 deben legalizarlos, no me importa cómo, deben hacerlo. El objetivo sería ayudar a las parejas, lean esto, el objetivo sería ayudar a las parejas y a los individuos a alcanzar sus objetivos de procreación y brindarles todas las oportunidades para ejercer su derecho a tener hijos por elección. Voy a volver atrás para que veamos, a ver, ¿cómo decía esto? Fíjense el último punto. El derecho de la pareja individual a determinar libremente y responsablemente el número y el espaciamiento de sus hijos y a tener información, educación y los medios para lograrlo. Díganme si no es una coincidencia por lo menos llamativa. ¿Mm? Seguimos. Se ha estimado que en los países en desarrollo, o sea, los pobres, y con economías en transición, la ejecución de programas en la esfera de salud reproductiva, incluidos los relacionados con la planificación de la familia, la salud materna y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, así como otras medidas básicas para la reunión y el análisis de los datos de población, costarán, acá viene la parte de la plata, que ya la vamos a hablar, acá atrás hay un negocio impresionante y acá ya empieza a medirse cuánta plata va a salirnos toda esta biopolítica del aborto. 17.000 millones de dólares en el año 2000. 18.500 millones de dólares en el año 2005, 20.500 millones de dólares en el año 2010 y 21.700 millones de dólares en el año 2015. Esas son las estimaciones, siempre ascendentes, una oportunidad de negocio imperdible, digamos. Beijing, un año más tarde, la conferencia cuarta sobre la mujer. Acá se implementó toda la agenda de género. No voy a hablar ahora de la agenda de género porque no va a haber tiempo. Si quieren, en otro momento podemos hacer otra conferencia sobre qué pasó en el 95. Desmenucé qué pasó en el 94, pero está obviamente de forma directa ligado con Beijing. De hecho, es un año más tarde, nada más que un año más tarde, donde se dice, acá hay que bajar enfoque de género a todos los países de la ONU y todos los países de la ONU deben estar regidos por lo que hoy llamamos ideología de género. Entonces, ¿a ustedes les parece curioso tener noticias? Ahora sí llegamos al hoy, o por lo menos hace 2 años. ¿A ustedes les parece curioso tener noticias como esta? Después de todo lo que hemos estado viendo desde el año 19 del siglo pasado. La ONU felicita a la Argentina y le pide la aprobación de la ley. Esto pasó en junio del año 2018, cuando ingresó la ley al Congreso de la Nación Argentina para legalizar el aborto en el país. La ONU se metió en las decisiones soberanas de nuestro país, que ha dejado de ser hace rato soberano, como prácticamente todas las naciones, han dejado de ser soberanas. Entonces tenés un intruso ahí con un poder descomunal, que es la ONU, presionando y haciendo lobby para que esto se legalice. ¿Qué pasó cuando no se legalizó? No sé si ustedes conocían esto, pero supuestas expertas, ustedes saben que en la ONU todos son expertos de algo, ¿no? Nadie sabe muy bien de qué, pero son todos expertos. Expertas de la ONU lamentan profundamente el rechazo del Senado argentino a la despenalización del aborto. Esto está mal titulado porque es legalización, ¿ok? Pero más allá de ese error, fíjense ustedes qué interesante, o sea, cuando no se legaliza, hay una presión incluso en el sentido de un reproche. Lamentamos profundamente que ustedes no nos hayan hecho caso y que le hayan hecho caso ¿a quién? Al pueblo. Porque si el pueblo no se movilizaba como se movilizó después de lo que pasó en la Cámara Baja, yo creo sinceramente que en la Cámara Alta también se perdía el asunto y el aborto se legalizaba en la Argentina. Hemos hablado entonces un poquito de biopolítica y de cómo atrás de esto hay intereses biopolíticos muy claros. El pañuelito verde es simplemente humo, es humo para la gilada, como decimos en Argentina, es humo para los idiotas útiles, como decía Lenin, por ejemplo, hablando de otros temas, pero la figura está clara. O sea, bueno, yo me siento revolucionario, siento que esto es una revolución y pienso que realmente las mujeres estamos cambiando el mundo y reivindicando todos nuestros derechos cercenados por el heteropatriarcado sexista y opresor. Y sin embargo, acá hay una historia muy pesada atrás, que es la que he tratado de resumir tan rápidamente. Hay una historia de intereses. ¿O qué se pensaban ustedes? ¿Que la ONU está pidiendo que sigan los abortos en medio de la pandemia porque la ONU tiene un compromiso real con los derechos de la mujer? Por favor, no seamos naif con esto. Financiamiento. Hemos hablado de IPPF,
YPF ha subido reportes financieros más o menos claros hasta el año 2016. A partir del 2016 ha subido 2 reportes financieros para los años subsiguientes que no tienen datos relevantes. Es puro humo, son fotitos y cosas, pero no dicen claramente a quién le han puesto la plata. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, acá en su página oficial, estos son screenshots de las páginas oficiales, ustedes pueden ingresar si quieren, que por año su presupuesto ronda los 125 millones de dólares. 125 millones de dólares. En Argentina han financiado un montón de organizaciones abortistas, ¿ok? Las que justamente llevaron la voz cantante de la legalización del aborto en la Argentina en los últimos años. Estos son datos, si mal no recuerdo, del año 2016, que es el último año que se tiene algún informe más o menos claro. Por ejemplo, Casa Fusa. Casa Fusa ha recibido dinero de la Planned Parenthood. Centros de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES, ha recibido dinero de Planned Parenthood. Asociación Civil Pro Amnistía recibió también dinero en el 2015 de Planned Parenthood. Asociación Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, estas que se dicen católicas, obviamente que no lo son, hacen entrismo dentro de la Iglesia Católica, como una manera muy inteligente de hacerle creer al pueblo católico que se puede ser un buen católico y al mismo tiempo querer legalizar la masacre de seres humanos en gestación. Fundación Huésped, tan vinculada hoy con el gobierno de Alberto Fernández, a tal punto que el líder de la Fundación Huésped aparece en el fondo, mientras Alberto Fernández nos habla sobre la cuarentena y su gobierno de científicos, atrás lo podemos ver a quien lidera hoy la Fundación Huésped, sentado como parte del círculo íntimo del presidente de Argentina. Fundación Huésped, insisto, ha recibido dinero. No nos olvidemos también que el gobierno de Macri le dio poder para escribir manuales de la famosa ESI, es decir, de la educación sexual integral. La Fundación Huésped también educa sexualmente a nuestros niños. O sea, los mismos que quieran que abortes a tu hijo son los mismos que escriben los manuales para decirte cómo lo tenés que educar, o mejor dicho, para ellos arrebatarte la posibilidad de vos educarlo y para educarlo ellos mismos, o mejor dicho, adoctrinarlos. Fundación Universidad de Palermo, bueno, y muchas otras más. Yo acá puse algunos ejemplos simplemente para que lo puedan ver ustedes en la pantalla. Y en los últimos años, si uno hace todo un recuento de esto, se va a encontrar con al menos 5 millones de dólares invertidos en Argentina para promocionar la campaña del aborto. ¿Cuánto dinero hemos tenido los Provida? No hemos tenido financiamiento. Fíjense lo improvisadas que han sido nuestras marchas, las manifestaciones, la gente que como pudo hizo algún video de YouTube. Yo pagué mi propio video de YouTube. Es más que pagarlo, sí, pagué la cámara, que sale plata alquilar una cámara, y un amigo mío, Matías, hizo la filmación y él ad honorem puso su mano de obra para editar el video, y así es como todos nos hemos movido. A nosotros no nos financia nadie. Y atrás de esta gente, de los pañuelitos verdes, tenés por lo menos 5 millones solamente contando a Planned Parenthood. Ahora, Planned Parenthood, fíjense el negocio enorme que configura. Esto es su página oficial. Su reporte anual del 2016, que es el que les digo que todavía hasta acá tenemos datos más o menos claros. Tiene más de 46.000 espacios de servicios de abortos. Digamos, clínicas abortistas. Tiene más de 46.000 especies de una suerte de clínicas abortistas en el mundo Planned Parenthood. ¿Cuántos McDonald's hay en el mundo? Para poder hacer la comparación, que siempre me gusta esa comparación porque creo que es ilustrativa. 33.900 McDonald's hay hoy en el mundo. Planned Parenthood tiene 46.000 puntos de contacto para hacerte un aborto en el mundo. ¿Cuánto sale una Big Mac? ¿$3 más o menos? ¿$4? ¿Cuánto sale un aborto? Bueno, vamos a la página de la PPFA, de la Planned Parenthood de Estados Unidos, y acá lo vamos a tener. Un aborto dentro de los primeros 3 meses de embarazo puede costar hasta $1.500, a veces menos, pero puede costar hasta $1.500 dentro de los primeros 3 meses. Esto es, si el embarazo
va más de los primeros 3 meses, lógicamente el costo sube. Es un negocio redondo. El aborto gratuito no existe por el simple motivo de que no hay nada gratis en esta vida salvo el aire que uno respira. Menciónenme una cosa gratis que haya en esta vida. No hay. Todo cuesta. Que te lo esté pagando otro con su trabajo a través de sus impuestos, no significa que no haya alguien cobrando por ese servicio que se llama aborto. El aborto, cuando se legaliza, se dice que es gratuito porque no lo paga la mujer que se hace un aborto. Pero detrás de ese aborto hay millones de ciudadanos pagando sus impuestos para mantener esta maquinaria de la muerte y de la biopolítica que es el aborto. Entonces, cuidado, acá hay un negocio enorme porque encima los estados, una vez que legalizan, como nuestros sistemas de salud son tan débiles, y los hemos visto eso muy claramente ahora con lo de la pandemia, son muy débiles, colapsan, ¿qué ocurre? No pueden hacer abortos. Y aparte, cuando se legaliza el aborto, los abortos crecen porque se naturaliza, una ley siempre es pedagógica, siempre normaliza, incluso podemos pensarlo con Foucault, hay una normalización del aborto, podríamos decirlo. Entonces los abortos tienden a crecer. Fíjense Uruguay, por ejemplo, donde han crecido las prácticas abortistas desde que se legalizó a fines del año 2012. Entonces, con abortos crecientes y un Estado que legaliza, ¿qué debe hacer ese Estado? Debe terciarizar el servicio. Es decir, ahí aparece Planned Parenthood. No podés con todos los abortos que tenés que hacer una vez que lo legalizaste. Ok, no te preocupes, acá estoy yo. Instalo mis nuevas clínicas abortistas, mis puntos de aborto dentro de tu país, ahora que sí es legal. Dejo de financiar esta militancia, su militancia ya cobró, cobró y ya tuvo su éxito, ahora llega el momento de facturar, de volver esto rentable. Acá tengo algunos ejemplos sobre otras cosas que no necesariamente tienen que ver con aborto, pero es parte de la misma agenda de género, que tiene que ver con el colectivo LGBT, que ha estado bastante vinculado con todas estas manifestaciones. Si no, piensen ustedes, por ejemplo, en Florencia de la B, piensen en todas las banderas LGBT que se han visto en las manifestaciones pro aborto. Bueno, acá tenemos un registro anual, un reporte anual de la Fundación LGBTQ Issues, que maneja $200 millones por año y que ha calculado que el LGBT entre el año 2013 y 2016 ha recibido más de 950 millones de dólares. 950 millones de dólares los lobbies LGBT, que muchos de ellos, por eso pongo esta pantalla, han militado fervientemente y se los ha escuchado muchísimo en lo que hace al tema aborto. Esto lo voy a pasar, esto lo podemos hablar en otro momento. Acá van a encontrar una cosa que es increíble. Lo voy a dejar un segundo para que ustedes lo vean rápido. Acá están las ONGs que más plata ponen para las cuestiones LGBT. Van a encontrar la Fundación de Bill Gates, van a encontrar Open Society, van a encontrar Pride Foundation, Arcus Foundation, Ford Foundation, bueno, todo lo que ustedes pueden ver en pantalla, pero además van a encontrar estados, van a encontrar gobiernos. Gobierno, por ejemplo, de Holanda, que financió al LGBT en Costa Rica para que legalicen el matrimonio homosexual hace muy pocos días. El gobierno de Suiza, de Suecia, tenemos Estados Unidos otra vez, la Comisión Europea, Dinamarca, el Banco Mundial, el gobierno de Noruega, el gobierno de Finlandia, el gobierno de Canadá, que también financió al LGBT en Costa Rica recientemente. Bueno, estos son gráficos que no vienen ahora al caso, pero para que ustedes se den cuenta que en verdad esto es una misma agenda que va siendo financiada más o menos por los mismos y que operan por eso muchas veces en plena comunión. Vamos a pasar un poco esto. Open Society. Vamos a meternos un ratito con Open Society. Esta es la fundación de George Soros. Esto no es nada secreto, esto es una página web oficial, opensocietyfoundations.org, ustedes pueden ingresar, y vamos a tener acá financiamiento clarísimo para lo que tiene que ver con el feminismo y con el aborto y con el LGBT como parte de un mismo programa. ¿Cuánto dinero ha puesto en los últimos 30 años George Soros a través de Open Society Foundations? Más de 15 billones de dólares. ¿Cuántos son 15 billones de dólares? Son más de 15.000 millones de dólares, ¿ok? Más de 15.000 millones de dólares.
en este tipo de causas. ¿Cómo se ha repartido? Bueno, ellos mismos te lo dicen, acá lo tenemos en un gráfico, acá está clarísimo. Lo han puesto, por ejemplo, en educación temprana a la niñez. Lo han puesto en antidiscriminación e igualdad. Uno nunca sabe muy bien qué significa esto, obviamente. Tampoco importa, importan los eufemismos, siempre. Han puesto en salud y derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. Han puesto en educación superior, han puesto a las universidades, mucho dinero para controlar las universidades. Han puesto a las instituciones y a los movimientos de los derechos humanos. Han puesto a los medios digitales. Han puesto al periodismo, a la justicia. Han puesto todo. Todo para condicionar políticas, más de 15.000 millones de dólares en los últimos 30 años. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo esta plata se mueve. ¿Conocen esto? Algunos sí, algunos no. Esta chica se llama Agostina. Es una militante feminista que fue ampliamente promocionada por Infobae recientemente, hace un par de meses, en esta nota del mes de junio. Perdón, estamos en junio, yo le hice el screenshot hoy, perdón. Esto fue, si mal no recuerdo, en febrero o marzo. Espía feminista, la argentina que fingió un embarazo para develar cómo opera la red internacional que busca impedir abortos, o sea, el CAM. ¿Qué es el CAM? Grupos generalmente formados por mujeres que ayudan a las mujeres, Centro de Ayuda a la Mujer significa CAM, y que lo que tratan es de asistir a mujeres que están pensando en hacerse un aborto para ofrecerle medios para que no se haga un aborto. Por ejemplo, bolsas de trabajo, les ofrecen coches, pañales, guarderías, acelerar los procesos de adopción, ayudarlas con abogados. Cuando, por ejemplo, esa mujer tiene que huir de la casa porque su pareja la golpea, ofrecen abogados. De hecho, la coartada de esta chica era que su pareja la golpeaba y ella se queja. Me ofrecieron abogados, me ofrecieron bolsas de trabajo para que yo consiguiera trabajo. ¡Qué espanto! Esto es todo lo que saca Infobae en esta nota. Ahora, lo curioso es que en esta nota se dice lo siguiente. Se dice, ella misma la escribe, ¿ok? Dice, en Open Democracy, la organización que me encargó el trabajo, me habían dicho que podía buscarlos en el directorio de Heartbread International, a esta gente de CAM. Entonces yo me puse a buscar a ver, ¿qué es esto de Open Democracy? ¿Cómo que es la organización que le encarga un trabajo? Interesante, a mí nadie me encarga ningún trabajo. O sea, yo cuando voy y hablo en una marcha pro vida, yo no tengo ninguna organización que me esté encargando un trabajo. O sea, esta gente ha naturalizado lo que recibe, la cantidad de dinero que recibe a tal punto que lo hacen público de esta forma, como si fuese algo totalmente normal. Open Democracy, acá tienen la página opendemocracy.net/supporters. Van a encontrar todos aquellos que están poniendo dinero y dinero y dinero sobre Open Democracy para que financie este tipo de engaños, porque no deja de ser un engaño. Acá encontramos de todo. Fíjense, por ejemplo, a los Rockefeller. ¿Se acuerdan que hoy hablábamos sobre los Rockefeller? Fíjense en el cuarto lugar, Rockefeller Brothers Fund, o sea, la fundación de los Rockefeller. Por ejemplo, tenemos también a instituciones europeas, instituciones de Estados Unidos. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver qué encontramos en esta pantalla. Otra vez a los Rockefeller. Encontramos a universidades, encontramos a donantes filántropos, entre comillas, encontramos a la Fundación Ford, de la cual ya hemos dicho algo, otra vez a los Rockefeller, encontramos a Wallace, encontramos a Cobalt, encontramos, bueno, todo lo que ustedes están viendo en pantalla, que no hace falta que yo se los lea, todos ustedes lo están viendo al mismo tiempo que yo. Ford Foundation otra vez, y acá Open Society Foundation, de lo que estábamos hablando recién. Entonces, ¿qué hice yo? Vi esto y digo, mira vos, Open Society, además es de los que más ponen. Es de los que más ponen. A ver, vamos de nuevo a la página de Open Society y vamos a encontrar acá los reportes financieros de las becas para Open Democracy en los últimos, por lo menos, 5 años. Fíjense, hasta $360.000 le han dado para un proyecto. Estos son para proyectos. Les voy a comentar, por ejemplo, claro, entonces, esta chica, ¿de dónde estaba sacando finalmente ese dinero? Bueno, de esta gente.
Les voy a contar un caso que no es de Argentina, pero para que pues, tenemos gente que nos está viendo que no es de Argentina, y es bueno que sepan que esto ataca a todos nuestros países al mismo tiempo. Esto no es un problema de Argentina solamente. Por ejemplo, también es un problema de México. Fíjense, Open Society, a todas las fundaciones mexicanas que está financiando en este momento, incluso a la propia Universidad Nacional Autónoma de México, a la famosa UNAM, a movimientos de migrantes, a Movimiento Unido contra la Delincuencia y todos estos títulos tan, digamos, progres a veces, ¿no? Fíjense, bueno, acá estamos viendo. Yo quiero que ustedes presten atención a chicas poderosas. Yo seleccioné el nombre que más me llamó la atención de estos y me puse a investigar para compartirles a ustedes la información de cómo esta plata se va moviendo. Claro, Open Society le da a una organización de México que se llama Chicas Poderosas. Vamos a ver. Estas chicas poderosas, ustedes lo pueden encontrar también por internet, fíjense. ¿Qué hacen? Entre otras cosas, investigaciones internacionales. Y dice así, las redacciones en todo el mundo están dirigidas principalmente por hombres, un problema aún más pronunciado en América Latina. Esta brecha de género perpetúa una agenda editorial que ofrece al público una perspectiva limitada. Aprovechando la comunidad global de chicas poderosas, capacitamos equipos para colaborar a través de las fronteras para investigar e informar sobre temas subestimados en la agenda noticiosa y generar un contenido multimedia de calidad con una perspectiva de género. Las producciones de esta sala de redacción internacional se distribuyen a través de diferentes plataformas y medios de comunicación, llegando a un público amplio y diverso e introduciendo problemas en la agenda pública y de los medios. O sea, ¿qué hacen chicas poderosas en México? Agenda setting, o sea, setean nuestra agenda con dinero de Soros. Escriben aquellas notas que después se desparraman por medios de comunicación y forman a los periodistas, con el dinero de Open Society, forman a los periodistas para que tengan perspectiva de género. Por ejemplo, uno de los trabajos que han hecho ha sido el que ustedes están viendo en pantalla, abortar en América Latina, despenalización del aborto en América Latina. Nuestra primera investigación internacional colaborativa exploró el acceso de las mujeres al aborto en América Latina. Fue producido por 28 periodistas y diseñadoras con sede en 18 países, en un esfuerzo orgánico liderado por la comunidad de chicas poderosas argentina. Por eso traje también este caso. La investigación apareció en 15 medios de comunicación internacionales. Hacks and Hackers lo reconoció con el premio a la innovación en el flujo de trabajo. Asimismo, fue incluido en una exposición de arte en Berlín. ¿Ustedes pensaban que los pañuelitos verdes eran espontáneos? ¿Ustedes pensaban que era una revolución espontánea de mujeres hartas del sistema heteropatriarcal? Insisto, a ver, acá están los datos. ¿Quieren seguir pensando y de esa forma y por lo tanto pensando mal, pensando dándole la espalda a los datos, o quieren pensar con los datos? Si quieren pensar con los datos, hay que tomarse la red pill, digamos, ¿no? Como en Matrix. ¿Querés la pastilla azul? Tómatela y anda a la marchita. Vas a ser cool, vas a estar al lado de Lali Espósito, vas a estar al lado de lo que Miley Cyrus te dice que tenés que pensar, vas a estar de acuerdo con Página 12, con La Nación, con Clarín, con TN, con Infobae, es decir, con todos. Vas a estar de acuerdo, la vas a pasar bien, vas a ser cool, vas a ser políticamente correcto. ¿Querés tomarte la pastillita roja? Yo, decíamos, te la he ofrecido a lo largo de esta charla. Acá están. La pastilla roja se llaman datos. Y el dato tiene que llevar a replantear estas problemáticas y saber que no hay nada muy espontáneo. Si estamos desesperados en Argentina por legalizar el aborto, es porque atrás del aborto hay mucha plata, hay mucho lobby, hay mucha presión biopolítica que data de por lo menos un siglo atrás. Vamos a ver algo más, Chicas Poderosas. En su propio sitio web, fíjense, ¿quién financia Chicas Poderosas? Google. La Embajada de Estados Unidos, Open Society, entre otros más, que ustedes lo ven allí, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Vamos a seguir, Stanford University, la Universidad Internacional de Florida, The Guardian, el medio de Inglaterra. Ivos, ya lo veíamos, era uno de los que más ponían en el LGBT, ¿se acuerdan? The New York Times, el que nos tiñó la contratapa de su periódico de verde
amenazando a los legisladores argentinos en el sentido de que el mundo los estaba mirando y que ellos tenían que legalizar el aborto porque así lo ordenaba The New York Times. La Embajada de los Estados Unidos en México también financia esto. Acá está, digo, ¿quieren datos? Acá están los datos. ¿Quieren más datos? George Soros en enero de este año donó $1.000 millones más para crear una red mundial de universidades y para seguir poniéndole dinero a las universidades que hoy controla. Entonces, fíjense ustedes cómo lo presenta Infobae. Universidades contra el autoritarismo. No, a ver, acá hay una ingeniería social que obviamente hay que presentarla de forma amable. Fíjense los lazos entre Planned Parenthood y Open Society. Están dados en sus propias redes sociales. Acá no hace falta que yo esté elucubrando teorías de la conspiración con datos incomprobables. Vayan a sus redes sociales. Ahora bien, hay datos que no tenemos. ¿Cuánto habrá por debajo de la mesa? ¿Cuántos datos no serán públicos? ¿Cuánto nos estaremos perdiendo de saber? Esto lo podemos saber porque entramos en sus redes sociales y están ahí. Fíjense, Open Society. Buscamos activistas jóvenes de 22 a 30 años con base en América Latina, en la promoción de un proyecto de su propio diseño que imagine nuevas realidades feministas y fomente espacios feministas más justos, inclusivos y accesibles. Buscamos activistas jóvenes. ¿Qué hacen? ¿Por qué las buscan? Porque te quieren dar plata. ¿Querés plata? ¿Querés un sueldo fácil? Bueno, y sos una mujer feminista o no feminista, no importa. Fingí que sos feminista. Vas, tenés entre 22 y 30 años y le podés sacar una muy buena cantidad de plata a esta gente, ¿eh? Ya vamos a ver cuánto. Pero fíjense, acá tenemos a la página de Open Society en Facebook compartiendo las publicaciones de la página de Planned Parenthood. ¿Por qué razón? Bueno, porque son todos parte de lo que hoy podemos llamar ya la comunidad globalista de presión biopolítica. Warren Buffett dona más de $1.200 millones a la industria del aborto. Bill Gates y Warren Buffett, los más ricos del planeta, unidos en la anticoncepción y el aborto. Acá tenemos el sitio web de Bill y Melinda Gates Foundation, o sea, la fundación de Bill Gates y de su mujer, donde toda una sección está dedicada a la planificación familiar, que ya sabemos que es el eufemismo para no decir lo que antes se decía, que era control natal. No sonaba muy bien. Ford Foundation, ¿se acuerdan? Hemos hablado también de Ford. Bueno, por ejemplo, Ford Foundation le pone a Columbia University más de $27 millones, prácticamente $28 millones. ¿Qué hace Columbia con esta plata? Por ejemplo, financia a Transnacionales de la Fe. ¿Qué es Transnacionales de la Fe? Un conglomerado de medios de comunicación muy importantes de América Latina. Ustedes verán acá, periodistas de 16 medios de comunicación latinoamericanos liderados por Columbia, por la Universidad de Columbia. ¿Con qué financiamiento? Con el financiamiento de la Fundación Ford. Han lanzado esto de Transnacionales de la Fe, que ustedes lo pueden ver, que es para pegarle a los grupos pro vida. Por eso se llama Transnacionales de la Fe. Es para pegarles constantemente, para hacer lo que hacen, por ejemplo, Chicas Poderosas, lo hacen, pero en este caso directamente contra los grupos religiosos pro vida y no religiosos también, ¿eh? Vamos a pasar un poco más rápido. Acá tenemos muchos medios de comunicación, todos financiados por estas mismas fundaciones. En sus páginas oficiales aparecen. ¿Se acuerdan Católicas por el Derecho a Decidir? Estas abortistas que dicen ser católicas. Bueno, de Ford Foundation han recibido 16 becas que superan los $3,5 millones. Los $3,5 millones superan las becas solamente de Ford Foundation. A eso tenemos que sumar a IPPF, a Open Society, a Rockefeller, a Bill Gates. Okay. Yo les voy dando así algunas píldoras. Trudeau, quieren que salgamos de las ONGs y nos vayamos a los estados para ver cómo los estados están financiando también esta agenda. Bueno, Trudeau ya avisó a mediados del año pasado que Canadá iba a empezar a poner más de $1.400 millones por año para estas agendas. Más de $1.400 millones anuales para promover estas agendas de las cuales hemos estado hablando hoy. ¿Qué podemos hacer nosotros? A no desanimarse, a informarse, a tratar de informar a los demás, a asumir la responsabilidad de haberse hoy tragado la pastillita roja,
asumir que la Matrix de alguna forma está ahí y que hay que combatirla y que vale la pena combatirla. Pero para combatirla tenemos que aprender cómo funciona la política, tenemos que exigirle a nuestros políticos que respeten la vida, que respeten la familia, tenemos que militar muchísimo. Ahora que se viene otra vez la agenda del aborto en plena pandemia, yo no puedo decir en este momento lo que quisiera decir porque ustedes saben que muchas personas como nuestro amigo Javier Milei fue, digamos, hoy tiene una causa penal por decir qué había que hacer. Ustedes lean entre líneas, ustedes lean un poco esto de entre líneas, pero van a tratar de tocar el tema aborto a espaldas del pueblo porque saben que el pueblo reacciona y están aprovechando que estamos todos hoy encerrados. Están avanzando con estas políticas a toda velocidad. Lo que se viene es esto. Hay mucha plata atrás, hay mucho lobby internacional, hay geopolítica detrás, hay intereses natales detrás, hay biopolítica en una palabra. Yo les agradezco entonces todo este tiempo que me han dado, los que se han quedado conectados. Le agradezco a Francisco y tengo entendido que hay algunas preguntas como para finalizar este encuentro. Sí, Agustín, bueno, clarísimo y aterrador a la vez. O sea, es que hace poquito habíamos tenido una charla similar, había sido más exitosa desde lo tecnológico, con un escritor, en realidad es un abogado, preocupado del tema, que ha hecho una presentación en su libro, Aborto Ya se llama el libro, el doctor Pablo Yurman, y tuvimos una conferencia, como te decía, con él, donde relataba algunas de estas cuestiones. También muy interesante, les recomiendo, ese libro se ofrece en algunas pocas librerías, pero se ofrece, y hay que buscarlo. Pero así como ese libro, hay mucha gente que, así como ese libro, y como lo que vos nos señalás recién, hay mucha gente que se está ocupando de divulgar, no lo suficiente, por supuesto, lamentablemente, y falta mucha información y formación. Pero este me parece un paso muy importante que ha dado y que clarifica a muchísima gente, jóvenes sobre todo. Yo pongo mucha esperanza en los jóvenes, la generación sub-35, mi generación, como decía al principio, yo tengo 46 años y mi generación, la verdad que no se ha ocupado de batallar, digo, en su conjunto como debería. Y ahí va una de las preguntas, ¿no? Uno de los chicos que estaba inscrito en esta charla dice, bueno, ¿qué pueden hacer ellos, siendo jóvenes, ante la moda de los pañuelos verdes, ante la moda de la ideología de género, y cómo pueden ellos organizarse y autodefenderse de toda esta movida que obviamente los trasciende? Es una pregunta interesante que me gustaría que vos contestes. Totalmente. Mira, a ver, yo creo que la juventud tiene un rol crucial. A la juventud es la que están atacando directamente con esto. O sea, digamos, en cierta forma tu generación que vos asumís que no ha peleado lo suficiente, es una generación que ya está de vuelta de alguna forma, ¿no? Ahora, quienes van a sufrir todo lo que está pasando hoy, quienes van a tener la cabeza reventada en un par de años, que no van a saber ni siquiera cuál es su sexo, por ejemplo. O sea, imagínate hasta dónde te tienen que reventar la cabeza para que incluso no sepas ni siquiera cuál es tu sexo. Te han reventado la familia, te han reventado la identidad, te han reventado la nacionalidad, te han reventado la religión, te han reventado todo aquello a lo que hace a una identidad sólida, con fundamentos claros, con fundamentos sólidos, te lo han descuartizado. A tu generación esto no le va, digamos, a pegar. A los que sí les van a pegar es a los jóvenes, que son los que tienen que reaccionar hoy. ¿Cómo se reacciona? Yo diría, número uno, informándose siempre con fuentes válidas. Hay muchas teorías de la conspiración que a veces son atractivas. De hecho, muchos videos míos, por ejemplo, no tienen éxito porque veo que hay otros que le meten toda una conspiración detrás de datos que no prueban, que no confirman, que no ponen en pantalla. Entonces yo siempre me ajusto a lo que es dato público. Por ahí no es lo más escandaloso, pero por lo menos yo digo, miren, yo muestro lo que hay. Yo lo que no hay, que sé que hay mucho que no se publica, yo no puedo intuirlo. No sería serio. Entonces, infórmense con información que sea confiable. A veces uno puede caer. En el mundo de las fake news, todos caemos. En el mundo de Internet, todos
todos podemos caer. O sea, yo he caído, todos podemos caer. Pero la regla tiene que ser siempre tratar de chequear que la información que uno está manejando sea la información correcta. Segundo punto, formarse. Un dato, o sea, tener una lluvia de datos en la cabeza no sirve de nada. Porque después, ¿cómo articulamos esos datos? ¿Cuál es la lógica que subyace a esos datos? ¿Cómo conectamos esa información? ¿Qué vemos detrás de esos números? Eso ya, digamos, hay que tener un pie, digamos, sobre procesos de formación que a uno le enseñen a pensar. Aprender a pensar no es fácil. Aprender a pensar no se hace con la televisión incluso. O sea, uno tiene que poner de sí, tiene que estudiar, tiene que dedicarles un cierto tiempo. Créanme que vale la pena. Aprender a pensar es liberador. Te libera justamente de caer en falacias estúpidas. Te libera de que te manipulen emotivamente. Entonces, aprender a pensar es importante. Leer buenos libros, darse tiempo para aprender a leer cuesta. Si uno no sabe leer, no digo saber leer un cartel, digo saber leer un libro. Saber leer un libro es, me tengo que poner y capaz que no puedo avanzar 5 páginas porque me siento agotado, porque nos han reventado la cabeza con esa caja boba que no te hace pensar, que no te enseña a generar conceptos, que no te genera un intelecto analítico, porque solamente te da imágenes. Toma, tengo una lluvia de imágenes para vos, que no hace falta, que no te van a dar para que pienses. Los culos de Tinelli, por ejemplo, ahí tenés, divertite con estos imbéciles que bailan al caño y que hacen las piruetas mientras Marcelo Polino les pone una nota. Te fueron reventando la cabeza muy a poco. Entonces vos te das cuenta que te sentás y querés leer 5 páginas seguidas y ya te cuesta. No te desanimes. Leer es un deporte, en alguna forma. Si yo no juego el fútbol durante un año y quiero entrar a la cancha, me voy a cansar a los 10 minutos. Si vos te cansaste a las 5 páginas, no te preocupes, mañana trata de hacer 6. Pasado mañana trata de hacer 10. La semana próxima trata de hacer 15. Pero no abandones la lectura porque es lo único que te va a permitir aprender a pensar, ¿ok? Conceptual y analíticamente. Número 3, aprendiste a pensar, aprendiste a formarte, aprendiste a informarte. Ahora te falta actuar. De nada sirve que seamos ratas de laboratorio, ratas de estos que estamos encerrados todo el día con libros en las bibliotecas, en nuestros laboratorios que son esas bibliotecas. No. Eso obviamente hay que hacerlo, yo creo. Pero la acción es fundamental. O sea, eso ponelo en práctica. ¿Cómo vos pones en práctica? Animate a debatir con la gente que está diciendo estupideces. Sea activo en las redes sociales. ¿Te gustó este video? ¿Te gustó esta conferencia? Invita a la gente a que la mire también. Eso es un paso que te lleva, ¿cuánto? 10 segundos. Usá tus redes sociales como si fuese un arma de destrucción masiva de progresistas. Usala en esos términos, porque es lo único que tenemos. Esta información no la vamos a ver ni en TN, ni en Clarín, ni en La Nación, ni en Página 12. Dependemos de vos, que estás del otro lado, a que hayas comprendido que esta información es valiosa y que nos ayudes a difundirla, porque es cierto, no estamos difundiendo bien las cosas, entre otras cosas porque los medios nos dan la espalda, pero entre otras cosas también porque a veces difundimos pavadas. Estamos reenviando unas cadenas tontas de que si no reenvías esto, no sé cuántos contactos, mañana te va a pisar un auto o te va a agarrar el coronavirus. No, bueno, no hagas eso. Difundí cosas que valgan la pena. Si vas a hacer spam, spamea bien, ¿no? Y luego también la acción ya no solo en el mundo digital, sino en el mundo real. Y en el mundo real, anda a las marchas, anda a las manifestaciones, convoca a gente a las manifestaciones, convoca a tus amigos, a tu familia, intenta generar compromiso en la gente y en la universidad y en el colegio, si estás en la universidad o en el colegio, sé inteligente. Cierro la respuesta con este punto. Sé inteligente y no seas cobarde. O sea, mezcla de astucia con valentía. Sé astuto y sé valiente. ¿Qué significa esto? Que si yo solamente soy valiente, me voy a enfrentar contra todo el mundo en la universidad. Me voy a pelear contra todos los profesores. Y voy a ser un alumno de por vida, básicamente. No voy a poder terminar mi carrera. Me van a reventar, me voy a cruzar a alguno que va a ser muy autoritario, suelen ser muy autoritarios. A los profesores les pagan para ellos darte clase a vos, no para que vos le des una clase a ellos por más que vos puedas darle una clase a ellos. Ocurre que si vos le das una clase a ellos y les reventás el relato, vas a tener un problema con ese tipo, porque el tipo se va a sentir amenazado. Y está muy bien, pero vos no te vas a recibir nunca más. Entonces, astucia, si vos ves que con ese profesor vos no podés ser un kamikaze,
¿sí? Porque acá no hace falta tipos que se inmolen de esa forma. No digas nada, decí lo que el tipo quiere escuchar en los exámenes, pero en el recreo y en las juntadas con tus compañeros de universidad, fija tu postura. ¿Se acuerdan de lo que el profesor nos dijo en la clase pasada? Yo no estoy de acuerdo por esto, esto, esto y esto. Entonces, lo único que importa es que vos influyas sobre los alumnos. El profesor no es influenciable por vos, porque otra vez, a él le pagan para influenciarte a vos, no le vas a cambiar la cabeza. Ahora, sí le podés cambiar la cabeza a tus compañeros y eso vale muchísimo. Juntate con gente que piense como vos en la universidad y en el colegio. Hay mucha gente que me dice, ay, pero yo temo perder mis amigos si yo les digo que yo te sigo a vos. Te juro, ¿eh? Hay muchos chicos que me han dicho eso. Yo temo perder. Yo, mirá, si vos perdés tus amigos por seguirme a mí, entonces, ¿son realmente tus amigos? Sería la pregunta que yo me haría. O sea, si tus amigos van a dejar de ser tus amigos porque vos estás a favor de la vida, por ejemplo, a favor de la familia, a favor de la libertad, ¿valen la pena estos sujetos como amigos o serán tiempo de que te busques otros amigos mejores, ¿no? Lo dejo ahí. Entonces, armar grupos con gente que piense como vos y empezá a expandir, que todo eso se convierta en militancia universitaria. ¿Podés fundar un centro de estudiantes? Adelante. La otra vez tuve una charla con un chico que ha fundado su propio centro de estudiantes y lo que están haciendo es fabuloso. Entonces, hay que ir tomando todos esos espacios de abajo hacia arriba, porque hemos visto que de arriba hacia abajo solamente ellos reciben la plata y ellos tienen a favor todo ese lobby. Bueno, lo que decís, te voy a sumar una cosita Sí. y te la voy a atar a esta reunión de Zoom que hicimos, fallida al principio, pero exitosa al final, que se pudo completar gracias al apoyo de la Fundación Libre y la Fundación Cruz del Sur. Si no hubiera sido por ellos, no podríamos tener ahora mismo la conexión a YouTube. Y además de ellos, me gustaría nombrar también al Frente Joven, todas organizaciones de jóvenes en las cuales los jóvenes de cualquier punto de Argentina también pueden vincularse, sumarse y trabajar y sentirse también fortalecidos con la mirada de jóvenes que están formados, que están organizados, que están entusiasmados y muy bien formados y que permanentemente están organizando actividades también. Hay otras organizaciones, por supuesto, también, pero estas tres puntualmente me gustaría nombrar. Tengo buena relación con las tres, pero dos de ellas, como decía recién, nos ayudaron, nos dieron una mano hoy, por eso me gustaría destacarlas. Pero sí, está claro que la organización, por supuesto, nos da un respaldo. Yo tengo a mi hijo Agustín, que tiene solamente 13 años, y que todo el año pasado estuvo yendo con el pañuelo celeste a la escuela. Qué bueno. A contramano de muchas compañeras que van ya con pañuelito verde, increíblemente, chicas muy chiquititas ya adoctrinadas. Y es muchas veces contra eso con los que hay que pelear, ¿no? Contra la ignorancia, contra la falta de formación, de claridad, y el perseguir una moda, ¿no? Y yo lo veo también en muchos legisladores, inclusive, legisladoras, que seguramente no tienen ni idea de todo lo que vos acabas de presentar, ni siquiera lo intuyen. Obviamente, de Dalton no hicieron hablar y del informe física tampoco. Sin embargo, están entusiasmados con los lemas, porque los lemas los han pintado muy bonitos, han pintado muy, muy atractivo esto de la posibilidad de que las mujeres se liberen, ¿no? Se liberen no sé de qué, porque yo no conozco ninguna mujer tan atada como para necesitar abortar y de esa manera sentirse más libre. La verdad que más bien los efectos que produce el aborto son absolutamente lo contrario. En ese sentido, una de las preguntas de uno de los participantes tiene que ver con eso, si está mensurado, evaluado, estudiado de alguna manera, los efectos que producen en las mujeres los abortos. Porque a veces se piensa en salud pública y se dice, vamos a proteger, al menos esos son los lemas, vamos a proteger la salud de la mujer en sus tres dimensiones, social, física y emocional. Y después del aborto, ¿qué pasa? Y en ese sentido, evidentemente, el Estado y todas estas organizaciones dejan solas a las mujeres que abortan y no las acompañan en ese proceso tan traumático que implica un aborto. Entonces, la pregunta concreta de este asistente a nuestra charla está vinculada a eso, de cuáles son los efectos, cómo está estudiado los efectos sobre las mujeres que han abortado.
Mirá, a ver, en primer lugar, el eslogan que vos has planteado y los eslogans que ellos ponen sobre la mesa son muy buenos. Aborto legal, seguro y gratuito, por ejemplo. Ya nos hemos metido con lo gratuito, que es falso. Ahora me voy a meter con lo seguro, que también es falso. No existe tal cosa como un aborto seguro. ¿Por qué razón? Porque es una práctica tan invasiva que siempre genera algún tipo de riesgo. Tanto así que en Argentina tenemos casos de mujeres que han muerto tras acceder a supuestos abortos legales, seguros y gratuitos, de los cuales la prensa no ha dicho nada. Hay una chica, por ejemplo, pobrecita de 16 años, de apellido Jones, eh, creo Keila. que su nombre era Katia, ¿cómo era, La perdón? Keila Jones. Keila Jones, exacto, Keila Jones, del norte de Argentina, que tenía, si mal no recuerdo, 16 años, cuando accedió a un aborto seguro, legal y gratuito, ¿ok? Lo único que fue cierto es que era legal, porque se lo legalizó la justicia argentina. Ahora, no fue gratuito, ¿eh? Y tampoco fue seguro, porque Keila Jones se murió. ¿Eh? Keila Jones murió. Y nadie dijo absolutamente nada, salvo los amigos de Frente Joven, salvo los grupos pro vida, que no tenemos ninguna resonancia mediática real, porque todo esto se tiene que esconder. O sea, esto era una bomba, era un torpedo en la flota del discurso abortista. Pero escúchame, ¿eso querés legalizar vos? ¿No será mejor decir por qué una mujer llega a una instancia en la cual quiere abortar? ¿No es mejor reconocer que si una mujer quiere abortar es porque en el fondo hay una situación sociológica, económica, familiar, psicológica que resolver? ¿No habría que ir a tratar de resolver las causas que están en la base de ese problema que es el aborto? En vez de decir, bueno, ok, listo, no me importa, toma el aborto, lo querés. Ahora, tu situación sociológica, tu situación familiar, tu situación psicológica, queda exactamente igual que antes, si es que sobrevivís. Porque hay mujeres, insisto, que mueren en esto. El caso psicológico es muy interesante. Nunca se habla del síndrome posaborto, que es una serie de consecuencias negativas a nivel psicológico que muchísimas mujeres padecen en torno a esto y que se ha confirmado, por ejemplo, en encuestas que se han hecho en Francia, donde en Francia el aborto es legal, si mal no recuerdo, desde mediados de la década del 70 más o menos, si mal no recuerdo, hasta la fecha, o sea, ya vienen con toda una experiencia de abortos durante muchos y muchos años, y las encuestas muestran que las mujeres que han abortado, la mayoría de ellas afirman haber padecido problemas psicológicos vinculados con la práctica abortista. Estas fuentes están, por ejemplo, en mi video Las 15 mentiras sobre el aborto. Veo esto un poco trabado. Hola, hola, hola. ¿Se escucha? Sí, ¿Se escucha, perdón? Ahora sí. sí, Digo ahí te que escucho. esto, digo que esto de las consecuencias traumáticas a nivel psicológico del aborto pueden encontrar muy buenas fuentes también en el libro de Lupe Batallán, Date cuenta, hermana. Ese es el título. Es un muy buen libro, tiene datos al respecto también. O sea, no es gratuito el aborto. ¿Okay? Incluso en el caso uruguayo, por ejemplo, desde su legalización, al multiplicarse las prácticas de aborto, al crecer las prácticas de aborto, se puso en riesgo a más mujeres y de hecho se registran nuevas muertes que no se habían registrado antes, después de la legalización del aborto, en comparación con años antes de ese año en que Uruguay legaliza el aborto, que es el año 2012. Déjame que cierre esta respuesta compartiéndote una cuestión de pantalla que me parece muy interesante, porque hoy no solamente los grupos abortistas están planteando el aborto como se podía haber planteado hace 10 años, que era más o menos lo siguiente. Bueno, nadie cree que el aborto sea algo plácido, nadie cree que el aborto sea algo feliz para nadie, pero la mujer tiene que tener el derecho a decidir sobre su cuerpo, etcétera, etcétera, ¿ok? Esa forma está cambiando muy rápidamente. El aborto hoy ya no se está
presentando como algo negativo que, ok, uno puede elegir, fumar es negativo, te hace mal, pero si querés fumar, fumá. Ese era el discurso del aborto. Ahora, vos fíjate la magnitud del negocio, que el discurso está transformándose muy rápidamente, y ahora el aborto te libera, como vos bien dijiste. El aborto te libera, el aborto te emancipa, el aborto te hace una mujer libre, el aborto te realiza por fuera del heteropatriarcado sexista, opresor y el machismo y no sé cuánta estupidez más. A tal punto que te voy a mostrar dos placas, voy a volver a compartir pantalla un segundo. Te quiero mostrar dos placas que ilustran muy bien este giro discursivo, ¿ok? Acá la tenemos, no sé si se ve, haceme sí con la cabeza, sí, bien. Miley Cyrus, ¿ok? Esta estrella de Hollywood, del cine, de Disney Channel, de la música, del pop, una estrella súper admirada por todas las adolescentes y preadolescentes del mundo, sacó hace algunos meses esta fotografía auspiciada por quién, por Planned Parenthood, como ella misma lo dice en el pie de la foto, que ustedes lo pueden leer aquí en pantalla. Ahora bien, yo les pido, ustedes, fíjense el hashtag, por ejemplo. Don't fuck with my freedom. O sea, no te metas la puta madre con mi libertad. Algo más o menos así sería. Claro, o sea, yo soy libre porque yo aborto. Fíjate vos. Y fíjate la imagen. Eso es pura simbología. Eso es puro relato. Tenés a una mujer sexy, digamos, atractiva, cool, exitosa, un referente de la juventud, que está lamiendo un pastel. Ya no tenés colores oscuros de la mujer que tristemente, bueno, no tiene otra salida, pero va a hacerse un aborto porque no tiene, por ejemplo, cómo mantener a su niño. No, ese ya no es el relato es el de la fiesta. ¿Para qué usamos los pasteles? ¿Para qué usamos las tortas, como le decimos en Argentina? Las usamos para festejar. Acá tenemos colores pasteles, toda una imagen muy agradable, una inscripción en ese pastel que dice aborto es cuidado de salud. Entonces, si el aborto es cuidado de salud, el aborto ya no es algo triste. El aborto, de hecho, te cura. El aborto es un remedio. ¿Remedio para qué es el aborto? Bueno, remedio para una enfermedad, porque los remedios son para enfermedades. ¿Cuál es la enfermedad que cura el aborto? El embarazo, desde luego. Por eso cuando la Organización Mundial de la Salud dice no podemos dejar de hacer abortos, porque es un servicio de salud esencial, lo que te está diciendo es tenemos una epidemia de embarazos, una pandemia de embarazos que controlar, que tiene la misma importancia para nosotros que el COVID-19. Te voy a mostrar una imagen más y ya cierro con esto. ¿Se acuerdan de los Globos de Oro de este año? Esto es toda información nueva, o sea, puedo buscar más atrás y encontrar otras cosas, pero vamos con estos dos. Los Globos de Oro de este año, hace un par de meses, creo que fue enero o febrero. Michelle Williams, cuando recibió su premio, su Globo de Oro, ¿qué fue lo que dijo? Dijo algo más o menos así como, agradezco haber podido abortar en su momento, porque gracias a eso yo hoy estoy acá, básicamente. O sea, ¿qué estaba diciendo? Mi éxito se debe a que yo en su momento pude abortar, con lo cual yo soy exitosa gracias a haber abortado. Entonces ya no es simplemente, es una situación horrible para cualquier mujer, es una situación triste, es una situación por la cual nadie quiere pasar. No, ahora estamos en una instancia donde el aborto no solamente no es triste, sino que te realiza, te vuelve una persona exitosa, ¿no? Entonces es inhumano lo que estamos viviendo y responde a un gran negocio, obviamente, como ya lo hemos visto. La verdad que es angustiante. Pero, perdón, porque empujan a las mujeres a situaciones de riesgo. Eso claro. Es lo que quiero. Por si no ha quedado muy claro, por si me perdí. Empujan a mujeres a situaciones de riesgo, psicológicamente muy complicadas y de riesgo físico también. Y en absoluto la salud de las mujeres. No es en absoluto. En absoluto es parte de sus intereses. Ni la libertad, ni mucho menos nada. No les importan las mujeres, no les importamos nosotros. Y en ese sentido, una de las cosas que queríamos conseguir en esta charla era poner el tema del aborto como la legalización del aborto, no ya la despenalización, porque como vemos en Argentina ya está despenalizado, no hay, es más, los médicos que se niegan a hacer un aborto son los perseguidos, ¿no? Entonces, dejo de estar penalizado, está naturalizado que ya es un derecho. Lo que quieren es, este año, aprobar la legalización, hacerlo legal, completamente.
Ahora el presidente Fernández dice que no es momento, evidentemente algún número no le debe estar dando, no le debe estar dando las encuestas, la imagen de él está bajando, las encuestas a nivel nacional, claramente este es un país pro vida, más allá de los lobbies, más allá de los medios de comunicación, y no le deben estar dando los números en el Congreso. Yo creo que no le dan ni en diputados, cosa que lograron en 2018 rajuneando y presionando mucho. Imagino también que con algunas cosas oscuras también, que no puedo comprobar ahora, más oscuras todavía que el aborto, ¿no? Pero creo que tiene que ver con esto del negocio. Yo creo que ni siquiera van a poder aprobarlo en diputados este año. Con lo cual, buscarán la forma, buscarán acomodarlo, ayornarlo, y tratarán de impulsarlo más adelante. Pero es importante que los argentinos sepamos esto que vos estás mencionando, y que lo sepamos todos. En este momento, como decías, hay gente de distintos lugares de América. Evidentemente, los intereses detrás del aborto son intereses contrarios a los que deberíamos tener nosotros como país. Argentina necesita crecer demográficamente. Ahora, si la decisión mayoritaria de los argentinos expresadas en el Congreso es, no, nosotros no necesitamos crecer, nosotros necesitamos achicar nuestras familias, achicar la natalidad, obviamente ese discurso, esa resolución va a encontrarnos siempre a nosotros enemistados. Nosotros vamos a enfrentarnos siempre a esa visión y siempre vamos a luchar por nuestra soberanía. Y acá está en juego nuestra soberanía, está en juego nuestra cultura, está en juego todo lo que nos da sustento. Por eso vamos a luchar con fuerza y vamos a luchar, lo aprueben o no lo aprueben, vamos a seguir luchando, vamos a seguir organizando. Yo te quiero despedir porque allá en España es más de la 1 de la mañana. Sí, sí, no sí, sé sí. porque te vi más temprano en live Instagram y no se te ve ni siquiera rojo los ojos, así que te vamos a dejar descansar. Esta es una lucha que no tiene vacaciones, Francisco. Es una lucha 24/7, digamos, ¿no? 24/7 y así tiene que ser, porque si no nos pasan por arriba. Y como vos decís, esto en el fondo es un tema que se mete contra un montón de valores. La vida, la familia, la soberanía, la cultura. Están haciendo de los úteros de nuestras mujeres, de las mujeres argentinas, una tumba. Eso es lo que están haciendo. Bueno, te agradezco tu valentía, te agradezco la generosidad de habernos brindado este tiempo. Obviamente lo va a poder disfrutar mucha gente también la charla y enterarse de muchas novedades a través de YouTube. Lo vamos a colgar y tratar de multiplicar en las redes sociales. La semana que viene vamos a hacer una charla específicamente con el doctor en historia Sebastián Sánchez, que es mi hermano mayor. Vamos a hablar de lo que pasó en Argentina desde el 85 en adelante, todos los procesos que se fueron dando, profundizando un poco más lo que vos expresaste hoy con mucha claridad, pero dándole un contenido vos más global. Nosotros nos vamos a ocupar la semana que viene y vamos a seguir con charlas que está organizando Alex, que está coordinando todo esto con mucho gusto. Bueno, te agradezco enormemente. Gracias, Agustín, por todos los esfuerzos que haces. Un gran abrazo. Muchas gracias a vos, Francisco, por estar firme desde la política representando al pueblo pro vida. Y me animo en ese sentido a llamar a la gente pro vida que te apoye, porque los políticos pro vida necesitan del apoyo de la gente. Muchas veces nosotros nos quejamos, no hay políticos pro vida, no nos representan. Bueno, tenemos acá uno que sí nos representa, entonces apoyemos, acerquémonos a ver cómo se puede apoyar, qué se puede hacer, en fin. Gracias a vos, gracias. Infinitas gracias por todo lo que estás haciendo y gracias a toda la gente que ha estado del otro lado durante estas más de 2 horas. Un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Un abrazo. Adiós, gracias a todos.